días. Estamos meditando esta semana en el Salmo 22 y hemos dicho que en este salmo vemos al Señor Jesús compartiendo con nosotros los sentimientos que Él experimentó mientras estaba padeciendo en la cruz del Calvario. Desde allí, el Señor dirige 4 miradas. Una es la mirada hacia Dios el Padre, y en ella hemos estado meditando en el día de ayer. La otra es la mirada hacia los enemigos, que es la que nos va a ocupar hoy en los versículos 6 al 8 y los versículos 12 al 18. Luego mañana vamos a mirar la mirada de Jesús hacia el futuro cercano. Y finalmente, el viernes hablaremos de la mirada hacia el futuro lejano. Decíamos ayer que este salmo es todo un milagro de la profecía bíblica. No corresponde a ningún momento que conozcamos de la vida de David. En el espíritu de la profecía vemos esa mirada íntima del Calvario desde adentro. En Isaías 53 es una perspectiva externa la que el profeta nos da sobre el sufrimiento de Cristo. Pero aquí es el mismo Señor quien levanta su mirada hacia el Padre, hacia los enemigos, hacia el futuro cercano y hacia el futuro lejano. Ayer hemos visto cómo el Señor levantó su mirada primeramente hacia Dios. Y en esto ya tenemos una maravillosa lección. Cuando nos sobrevienen problemas en la vida, circunstancias difíciles, nuestra tendencia es mirar primero a los problemas y después buscamos al Señor. Pero aquí el Señor nos da un ejemplo muy especial. Él primero pone la mirada en Dios, luego en sus enemigos. Y esto debe ya hacernos pensar. Él levanta la mirada hacia el Padre. Y precisamente ayer hablábamos de la ruptura de la relación con ese Dios, en esa intimidad de amor de la Trinidad. Pero como el Señor estaba siendo hecho pecado por nosotros, no encuentra en esa mirada una salida. Sí hay una sumisión de parte del Señor y una aceptación de la santidad de Dios. Y Él reconoce que en ese momento la salida que Dios le podría brindar no estaba abierta para Él. Esto no nos ha de suceder nunca a nosotros, porque el Señor padeció por nosotros en la cruz del Calvario y ocupó nuestro lugar. Entonces, nosotros al levantar la mirada al Señor, vamos a encontrar allí la salida a nuestras pruebas, a nuestras tribulaciones, incluso a nuestras situaciones de pecado, a través de la confesión y del arrepentimiento. Qué gracia extraña es que tú mis culpas llevas, qué amor te mueve si soy un perdido. ¿Por qué agonizar por un caído? ¿Por qué en lugar de mí tu vida entregas? Qué maravilloso es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Leemos la mirada hacia los enemigos a partir del versículo 6 y dice así la palabra de Dios. Pero yo soy gusano, no una persona, un ser despreciable, la vergüenza del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza cuando dicen, se encomendó al Señor, que Él lo libre, que lo salve, puesto que en Él se complacía. Aquí podemos ver la presunción del sarcasmo. En realidad, el Señor aquí lo expresa dirigiéndose al grano del asunto. Él expresa la tristeza que el sarcasmo causó en su corazón. Oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Ya hemos mencionado Isaías 53, donde son nuestras palabras al observar la cruz y comentar que Él fue abandonado, despreciado, desechado de Dios. Sin embargo, aquí
los pensamientos salen de su propio corazón. Y dice, todos los que me ven se burlan de mí. Aquí no se trata de un ver por casualidad, no se trata de una mirada al azar, es una mirada dirigida precisamente a él. Él en ese momento se siente el centro de atención de la gente. Él no está sufriendo en privado, sufre en público, lo que añade a su sufrimiento la tristeza tremenda de aquel sarcasmo. Sin embargo, dice que ellos expresan, se encomendó al Señor, que lo libre, que lo salve, puesto que en él se complacía. En ese sarcasmo de la burla de los enemigos del Señor hay una tranquilidad sugerida por el mismo sarcasmo, porque a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar de la vergüenza, a pesar de las heridas, a pesar de aquel cuerpo lacerado colgando en la cruz, retorciéndose de dolor, ellos están observando la tranquilidad del que se había encomendado al Señor. Ellos reconocen que Él se había complacido en Dios. En el hebreo tiene que ver con un deleite en una persona. Nos habla de la relación que Cristo tenía en la tierra con su Padre. Él vino a cumplir la voluntad del Padre, pero no era una relación de obligación, una relación de deber, era una relación de amor. A esa relación somos llamados nosotros también. Esto es lo que a veces el mundo no entiende cuando observa nuestras vidas y piensan que vivimos llenos de prohibiciones. No se dan cuenta que en realidad servimos a Dios por amor y que nos negamos a ciertas cosas que el mundo practica, pero que no nos resulta ningún sacrificio, sino que para nosotros es un deleite, porque nos estamos complaciendo en la voluntad de Dios, que es vivir en santidad cada día de nuestra vida. Y así ellos reconocen, se complacía en Dios, y nos hace ver el deleite de Cristo en la relación con su Padre. Él reposaba en la palabra del Padre y en sus ojos, en medio de ese sufrimiento, por medio del sarcasmo, hay una tranquilidad sugerida. Él descansaba en Dios. Claro, el cuestionamiento o el comentario generalizado es el que a veces escuchamos todavía nosotros también. Ellos decían que si Dios estuviera de su lado, la cruz sería imposible. Es decir, si Dios te cuida, si te complaces en Dios, si tienes una relación tan íntima, ¿por qué estás padeciendo semejante situación? Sin embargo, tanto el libro de Job como el Calvario nos enseña que el sufrimiento permitido por Dios no es prueba de su falta de amor, sino los dedos del alfarero moldeándonos según su agrado, cumpliendo su maravillosa y preciosa voluntad en nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo escribe a los filipenses y les dirá, las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Él estaba en la cárcel, había sido tratado como un delincuente, estaba limitado, estaba acompañado de guardias romanos. Los creyentes tenían que venir a casa a visitarle porque él no podía salir. Sin embargo, en medio de toda la experiencia de sufrimiento, de limitaciones, de injusticia y de juicios, Pablo observaba la fidelidad de Dios cumpliendo un plan soberano sobre su vida. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a mirar también cuando llegan a nuestra vida situaciones difíciles. Hay una pretensión de esta supremacía del sufrimiento. Versículos 12 en adelante dice, me han rodeado muchos toros,
Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, pues se detenía dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malhechores, desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Los enemigos pretenden dominar al Cristo de Dios. Hay una pretensión de supremacía de parte de ellos. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán, me han cercado. Hay un esfuerzo de pretender aplastar al Hijo de Dios. Los toros maduros, con todas sus fuerzas, en una raíz hebrea que significa romper, dejar en pedazos. Basán quedaba al este de Jordán y ese nombre significa fructífero. Había pastos muy ricos y se criaban en esa región toros muy fuertes, los más bravos. Y esos, dice el Señor, son los que me han rodeado, los que me han cercado y además son muchos. En este sentido, el Señor no menosprecia el poder de los enemigos en ese momento, porque Él había renunciado al uso de su poder divino. La unción del Espíritu Santo en este momento parece como apagada. Él está solo en su capacidad humana, perfecta, sin pecado, pero humana, frente a esos enemigos que no podía vencer en su propio poder. El que está en nosotros, diría más tarde el apóstol Juan, es mayor que el que está en el mundo y es el que puede vencer. Nunca somos nosotros los que podemos vencer a los enemigos. Hay un esfuerzo tremendo aquí. ¿Por qué? Porque en su hora de dolor, el Señor dijo a sus enemigos cuando le vinieron a apresar, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús? Se estaba poniendo a merced de sus enemigos. Y la descripción en la que hoy ya no tenemos tiempo para detenernos y meditarla como debiéramos, nos describe esa sensación de aplastamiento, de sequedad, la lengua pegada al paladar, los sudores terribles, la deshidratación. Me has lanzado al polvo de la muerte. Desgarraron mis manos y mis pies. Es la idea de horadar, no solo de perforar, es el sentir del dolor de aquellos clavos que atravesaron sus brazos retorcidos para que sufriera una agonía más intensa mientras colgaba traspasado de aquella cruz. Los dolores físicos del Señor son algo indescriptible para nosotros. Y Satanás los ejerció con toda su potencia, porque estaba intentando lo que la mujer de Job le dijo: aún retienes tu integridad estando en semejante situación, maldice a Dios y muérete. Y eso es lo que Satanás intentaba, aplastar al Señor Jesucristo, para que desde la cruz Él maldijera el nombre de su Padre. Y en esa debilidad absolutamente humana, Él sufre el extremo del sufrimiento y del dolor. Sin embargo, en ese dolor, Él se rinde al Padre y a la voluntad del Padre que está permitiendo aquella triste situación. Todo eso fue a tu favor y al mío. Mi oración en esta mañana es: amado Padre, nos conmueve pensar en el sufrimiento de Jesús.
el terrible sacrificio que Él enfrentó, los dolores físicos, pero sobre todo el dolor espiritual, profundidad de dolor y sufrimiento y angustia en la que no podemos penetrar, pero ante la cual nuestros corazones se quebrantan para decir, gracias Señor, porque lo sufriste en mi lugar. Que hoy me pueda levantar con gozo y vivir el día a día, hoy, cada hora de este día, bajo la luz de tu cuidado, el gozo de la comunión contigo, el saberme un hijo tuyo, acepto en el amado. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Manteneos bendecibles.